pido luz al Espíritu Santo para descubrir cuáles son mis profundas esclavitudes, qué cosas me hacen sufrir inútilmente, qué cosas me quitan la alegría de vivir, de dónde vienen las tristezas, los rencores, las insatisfacciones que llevo por dentro. Trato de enfrentar con claridad esas esclavitudes ante la mirada de Cristo y tomo conciencia de mis planes. ¿Realmente quiero liberarme de esas esclavitudes? ¿O en el fondo prefiero seguir así? Pido al Espíritu Santo la gracia de descubrir que Él es la verdadera libertad y me detengo a pedir con insistencia el deseo de liberarme y de recuperar el aire, el entusiasmo por vivir, las ganas de crecer y de amar, el gozo de ser amigo de Jesús. Me imagino cómo sería mi vida cotidiana, mi trabajo, mi encuentro con los demás, si dejara que el Espíritu Santo me diera la verdadera libertad. Trato de salir de la oración dispuesto a vivir en cada momento. 15º día, tomado del Tratado de la Verdadera Devoción, numerales 81 y 82. También Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Por aquel tiempo se presentaron algunos que le contaron lo que los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían, y respondiendo les dijo: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que otros por haber padecido todo esto? Yo les digo que no, y que si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. Aquellos 18 sobre los que él cayó la torre de Siloé y los mató, ¿creéis que eran más culpables que todos los hombres que moraban en Jerusalén? Os digo que no, y que si no hiciereis penitencia, todo igualmente pereceréis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Necesitamos a María para morir a nosotros mismos. Para vaciarnos de nosotros mismos es menester morir a nosotros mismos todos los días, es decir, es menester renunciar a las operaciones de las facultades de nuestra alma y de los sentimientos de nuestro cuerpo. Es menester ver como si no se viese, oír como si no se oyese, servirse de las cosas de este mundo como si no se sirviese uno de ellos, lo cual llama San Pablo morir todos los días, en 1 Corintios 15:31. Si al caer el grano de trigo en la tierra no muere, permanece solo y no produce fruto bueno, nos decía Juan 12:24. Si no morimos a nosotros mismos, si nuestras devociones más santas no nos conducen a esa muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno y serán inútiles las devociones. Todos nuestros actos de justicia estarán mancillados por el amor propio y la propia voluntad, lo que hará que Dios tenga por abominación los mayores sacrificios y las mejores acciones que podamos ejecutar. Y a nuestra muerte nos hallaremos con las manos vacías de virtudes y de mérito, y no tendremos una centella de amor puro que solo se comunica a las almas muertas a sí mismas, cuya vida se esconde con Jesucristo en Dios. Es menester escoger entre todas las devociones de la Santísima Virgen la que más nos lleve a esta muerte propia, como es la mejor y más santificante, porque ni es oro todo lo que reluce, ni es miel todo lo dulce, ni lo más factible y practicado por la mayoría es lo perfecto. Como en el orden de la naturaleza hay operaciones que se hacen a poca costa y con facilidad, y asimismo en el de la gracia hay secretos que se ejecutan en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales y divinas que consisten en vaciarse de sí mismo y llenarse de Dios, y lograr así la perfección. Pensemos que podemos ser como vasijas de barro, que se dejan moldear por el artista. ¿Y quién es el artista en nuestras vidas? El artista de nuestras vidas es Dios, que nos invita a vaciarnos de nosotros mismos, a dejar que seamos un vaso colmado de gracias otorgadas por Él, que todo lo anterior no cuenta para Él, que el pasado ya no existe,
porque elegimos una nueva vida en Dios, en su camino, un camino de conversión, de cambiar todo aquello que nos hace mal, que nos aleja de Dios, que nos quita la paz. No tengamos miedo ni pensemos que Él no nos va a perdonar. Nada cuenta de lo anterior cuando nosotros decidimos caminar junto a Jesús y a María. Pero sí debemos ser sinceros con nosotros mismos y reconocer nuestros pecados, por más oscuros que sean. Dios nos concedió la gracia de los sacramentos, la reconciliación que nos limpia el alma y nos anima a no cometer los mismos pecados y errores de antes. Nada es fácil en este camino, por eso necesariamente es que tenemos y que necesitamos a nuestra Madre, a la Madre de Dios, a nuestra Madre, la Virgen María, que nos indica por dónde debemos de caminar. No basta con que tengamos una devoción externa y tal vez puede ser ficticia, si interiormente no queremos humillarnos y cambiar a la vida de gracia, de nada nos sirve. Encontremos entonces el refugio en Dios Eucaristía, que nos sana, que nos salva, que nos libera de todo mal y nos da la paz. Que así sea. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor.
De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del maligno, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así sea como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no contrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros.
Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella. Salve, estrella del mar, Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, honor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Día 15. Realizo una lista de mis esclavitudes. Voy a misa y las ofrezco para que el Señor haga su obra en mí. Queridos todos, un día más en esta preparación para renovar o para hacer la consagración a María Santísima. Nos ponemos en sus manos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Luis María ruega por nosotros. Bien, día 15, números 126 al 133, los que vamos a tratar hoy del tratado, valga la redundancia. San Luis María nos dice: todo cristiano antes de su bautismo era esclavo del demonio porque le pertenecía. Una frase fuerte, obviamente verdadera, quería, evocando algunos textos del Catecismo de la Iglesia, hacer una explicación muy sencilla de qué significa esto, de que antes del bautismo una persona es esclava del demonio, porque le pertenece. En los textos que voy a leer, del número 405 en adelante, salteando alguno que otro para no leer tanto, tienen que quedarnos dos cosas claras. Primero, en qué sentido se puede entender esto que dice San Luis María, cómo estamos nosotros a expensas del demonio antes del bautismo, por esa inclinación al pecado y demás que ya leeremos. Y también, de paso, nos tiene que quedar claro que después del pecado original, que después del bautismo, aún las consecuencias del pecado original quedan, por más grandeza que tiene el bautismo, que también vamos a hacer mención, por supuesto que es importantísimo, para el combate, a la agonía, para la lucha, nos queda esa inclinación
Entonces, por más que estemos bautizados, hay que tener conciencia de que pecado original tenemos todos. Ya hablábamos algo de eso en otra catequesis, como por entender mal esto, realmente a veces no se puede progresar en la vida espiritual o en la sociedad, como leeremos aquí en algún texto, realmente hay problemas muy serios. Número 405, entonces, dice el Catecismo: aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Lo traemos todos, pero no lo cometimos exactamente nosotros. ¿Sí? Es un misterio, no vamos a extendernos. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, lo que sería más de una teología protestante. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Todo esto, sometida a la ignorancia, al imperio de la muerte, inclinada al pecado, hace que seamos presa fácil para el demonio. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios, con todo lo que eso implica. Lo devuelve a Dios. No somos de Dios antes del bautismo, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual, lo que decíamos. Y habla el Catecismo de un duro combate. Número 407, la doctrina sobre el pecado original vinculada a la redención de Cristo proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Para entender al hombre, para tener una mirada lúcida del hombre en el mundo, hay que tener en cuenta la doctrina del pecado original. Como decía Blas Pascal, está en el libro de sus pensamientos, el pecado original es un misterio, pero quien no acepte ese misterio, el hombre se le transforma en un misterio más grande aún. ¿Cómo puede entender que el hombre, eso lo agrego yo, ¿no? ¿Cómo podemos entender que el hombre le pase lo que pase, que esté inclinado al mal, que peque? ¿Cómo podemos entendernos a nosotros mismos, todos los problemas que hay, si no hay un pecado original? Los griegos han sabido inventar algún que otro mito para dar explicación a esto, ¿no? Eran muy inteligentes, alguna cosa tiene que haber pasado. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. Cierto dominio sobre el hombre, lo que habla San Luis María. Y sigue el Catecismo: el pecado original, y acá cita a Trento, entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo, ¿sí? Bajo su dominio, bajo su servidumbre. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Muy claro, entonces, ¿en qué sentido? ¿Cómo tenemos que valorar el bautismo? De lo que nos libra. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales y el catecismo de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo, Juan 1:29. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Claro, por más que tengamos bautismo podemos seguir pecando y todo esto, el pecado del mundo sigue estando, por eso la lucha es continua. Esta situación dramática del mundo que, comillas, Juan, primera carta, todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate, sigue el catecismo y cita la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Bien, qué consoladora es la verdad de que en este combate, en esta lucha, en este tratar de que el pecado no nos domine, tenemos una protección, una ayuda grandísima, que es María Santísima, nuestra Madre del Cielo. Y para ello nos consagramos a ella, nos entregamos, nos damos, como veremos también más a detalle en la catequesis de mañana. Bien, qué alegría, no estamos solos, tenemos a la protectora más grande,
a quien le teme más el demonio que al mismo Dios, no porque sea más poderosa, sino porque teniendo tanto poder ella, dado por Dios por supuesto, el diablo le tiene, como ella sigue siendo una criatura, lo humilla mucho más al demonio María que Dios mismo, por ser criatura igual que él. Y entonces de aquí, de todo esto que decimos, de cómo estamos a expensas del demonio antes del bautismo, cómo seguimos en el combate y demás, bien, nos viene muy bien considerar la grandeza del bautismo mismo. O sea, el bautismo es una cosa impresionante. De hecho, si nosotros fuéramos fieles al bautismo, como vamos a leer, seríamos santos. Tendríamos que ser santos, es lo lógico, lo que se sigue. Decía San Juan Pablo II en la Novo Milenio Neunte, en realidad poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad, eso decía el Papa, la pastoral, hay que llevar a los hombres a ser santos, eso se trata, es una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, todo eso es el bautismo, entrada en la santidad de Dios, inserción en Cristo, inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista, hacer lo mínimo, y una religiosidad superficial. Es un contrasentido. El bautismo me lleva, me pide que sea santo. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo? Más claro, imposible. Significa ponerle en el camino del sermón de la montaña. Sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Así como cuando se engendra una vida, nace un niño, lo natural, lo lógico, lo que uno espera es que esa criatura llegue a ser adulta. Así también en la vida espiritual, cuando empieza a existir la vida de la gracia, la vida de Dios en el alma, en el bautismo, lo natural dentro de lo sobrenatural es que esa persona llegue a la santidad, porque es el desarrollo lógico de esa vida que Dios ha regalado. Decía también San Juan Pablo II, en este caso en un libro, Cruzando el umbral de la esperanza, ya en tiempo de los santos padres era costumbre afirmar Christianus alter Christus, el cristiano es otro Cristo, queriendo con eso resaltar, decía el Papa, la dignidad del bautizado y su vocación en Cristo a la santidad. Vocación en Cristo a la santidad por la dignidad de ser bautizado. Tendría que ser para nosotros una honra, un timbre de honor como ninguno tener el bautismo, porque somos hechos hijos de Dios con todo lo que eso implica. El beato Pier Giorgio Frassati, que murió jovencito a los 24 años en el orden de santidad, por eso es beato, decía en un momento, hay que agarrarse con fuerza de la fe. ¿Qué sería sin ella toda nuestra vida? Nada, pasaría inútilmente. La fe que me dio el bautismo me dice con voz segura, solo no harás nada, pero si tienes a Dios por centro de todos tus actos, llegarás hasta el final. La fe que me dio el bautismo, miren cómo lo tenía presente, la fe que me dio el bautismo. El Papa Benedicto XVI, en una catequesis sobre la vida de San Simeón, el nuevo teólogo, en el 2009, decía, para Simeón, esa experiencia de la gracia divina no constituye un don excepcional para algunos místicos, sino que fruto del bautismo en la existencia de todo fiel seriamente comprometido. Ahí está, seriamente comprometido. No nos terminamos de comprometer seriamente con el bautismo y por eso no tenemos estas experiencias de la gracia divina que Dios quiere obrar en nosotros. Bueno, para todo esto no es poca ayuda, al contrario, grandísima ayuda, María Santísima, nuestra Madre. Por eso queremos renovar, ¿sí?, los votos del bautismo con toda la importancia que eso tiene, que es lo que nos pide San Luis María para este día, lo que vamos a leer, renovarlos en María, con María, entregarnos a Dios, a Jesús nuevamente,
ya lo hicimos por boca de nuestros padres y padrinos, pero ahora de manera nosotros más consciente y por medio de María, en María, con María, por María, para María, como ya lo veremos más adelante. Pero tomar entonces conciencia de todas estas cosas nos puede ayudar a vivir una vida cristiana en plenitud, que en definitiva eso es el bautismo. Después pone el santo algunas objeciones, respuesta a algunas objeciones, que no voy a tratar porque haría muy largo la catequesis, simplemente nos puede ayudar estas objeciones y estas respuestas que él pone a notar la seriedad de la entrega, que me puede hacer dudar. Bueno, pues yo me entrego todo a María, después ¿qué pasa con los méritos míos? ¿Qué pasa si quiero aplicar alguna oración a otra persona? ¿Qué pasa? Bueno, están todas las respuestas ahí, pero realmente me lo tomo en serio. Ya me entregué a María, ya no soy mío, nada es mío, todo le entregué, no me quedó nada. Bien, terminamos con un parrafito de San Juan Pablo II. La entrega a María, tal como la presenta San Luis María Griñón de Montfort, es el mejor medio de participar con provecho y eficacia de esta realidad para extraer de ella y compartir con los demás unas riquezas inefables. ¿La realidad de qué? La realidad de nuestra vida en Dios. Veo en ello la esclavitud de amor, decía el Papa, una especie de paradoja de las que tanto abundan en los evangelios, en las que las palabras santa esclavitud pueden significar que nosotros no sabríamos explotar más a fondo nuestra libertad, porque la libertad se mide con la medida del amor de que somos capaces. San Luis María ruega por nosotros. Hasta la próxima catequesis. Adelante, lean el libro, medítenlo, aprovechemos mucho esta doctrina tan preciosa, tan rica y tan profunda que nos regala el santo para conocer, amar más a María y entregarnos así mejor a ella y por ella a Jesús. El sentido del sufrimiento. Vamos a hablar un poco de este misterio humano que todos hemos experimentado. El sufrimiento, el dolor, la angustia, el sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento moral. Todos hemos sufrido de alguna manera. Algunas personas han sufrido muchísimo, otras personas han sufrido menos. Algunos sufren mucho y son muy fuertes para afrontar el dolor, otros sufren poco y en cambio el menor sufrimiento les desbarata. Debemos decir que el sufrimiento, de todas maneras, a pesar de las reflexiones que vamos a hacer hoy, permanecerá un poco en el ámbito del misterio. Hay cosas que todavía no terminaremos de entender del sufrimiento y solamente en el momento en que nos presentemos ante Dios se arrojará la luz definitiva sobre el misterio del sufrimiento. Y solo entonces comprenderemos muchos de los sufrimientos el sentido que tuvieron. Pero desafortunadamente, muchas veces nos hemos encontrado respuestas equivocadas que a la luz de la fe cristiana no corresponden a lo que sería el sufrimiento. Yo recuerdo cuando estaba investigando este tema del sufrimiento, encontré por ahí en una página de internet esta definición. Decía: el sufrimiento no es real, sino una obra de tu mente. Si sufres es que estás dormido. En sí, el sufrimiento no existe, es un producto de tu sueño. Miren qué aproximación tan irreal del sufrimiento. Dígale eso a una mamá que tiene a su hijo recién accidentado muerto en sus manos. Dígale: señora, tranquila que el sufrimiento no es real, eso es un producto de su mente. Por Dios, esta aproximación que quiere negar la realidad del sufrimiento o hacer que la realidad del sufrimiento sea simplemente una cuestión subjetiva de la mente, cae por su propio peso. Claro que hay cosas que nos hacen sufrir, digamos, subjetivamente, ¿no? Hay sufrimientos, digamos, que nos inventamos nosotros, eso es cierto. Pero decir que todo sufrimiento es producto de la mente, negar la realidad de que existe objetivamente el dolor, eso cae por su propio peso. Todos hemos experimentado sufrimientos objetivos, males reales que nos han causado dolores profundos. Hay otras personas que se aproximan al tema del sufrimiento, digamos, desde lo que podríamos llamar una estricta justicia. Entonces, más o menos razonan así. Sufre el que hizo algo malo. Entonces, el que hizo algo malo debería sufrir o debe sufrir. Y si sufre es porque está haciendo algo malo. El que no hace nada malo, entonces no debería sufrir. Y esto tiene un problema, porque también la realidad nos muestra que no es así. La realidad nos muestra que hay gente muy buena que sufre, hay gente muy mala que no sufre tanto. La realidad es que sufren buenos y malos.
Digamos que el sufrimiento no hace acepción de personas. Ni tampoco podríamos decir que detrás del sufrimiento de alguien se oculta una responsabilidad moral directa de esa persona. No necesariamente. Veremos que en algunos casos sí, pero no necesariamente. Entonces, ¿cuál es la aproximación adecuada al tema del sufrimiento, al tema del dolor? Es definitivamente la aproximación que nos da la fe cristiana. Es bien bonito porque es la respuesta más realista ante el misterio del dolor. Digamos que a partir de la muerte de Cristo en la cruz, no es que ya entendamos a plenitud el misterio del sufrimiento, pero Cristo al morir en la cruz vino a iluminar este misterio, tal vez no para darnos a entender el por qué sufro yo, pero sí para ayudarnos a entender el para qué sufro yo. Entonces, no es por qué estoy sufriendo yo la pregunta que vamos a responder hoy, es para qué estoy sufriendo yo la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Es decir, un sentido al dolor. El dolor existe y es indiscutible en todas las culturas, en todas las naciones, en todas las lenguas, en todos los pueblos, en todos los tiempos. Pero la diferencia la hace el que tiene un sentido al sufrir del que no lo tiene. He visitado, les he dicho en varias ocasiones, personas que mueren de cáncer, personas agonizantes. ¿Cómo es que un cáncer para una persona se convierte en la bendición que le lleva al cielo, se reconcilia con toda la familia, repara por sus pecados, ahorra mucho purgatorio? Y cómo es que para otra persona, bajo las mismas circunstancias, ese sufrimiento le lleva a desunirse de la familia, le lleva a renegar de Dios, le lleva a perder la poca fe que tenía. ¿Ven? La diferencia está en qué sentido tiene ese sufrimiento. Y Cristo viene a darle un sentido al dolor. Pero empecemos desde la raíz. ¿Por qué existe el sufrimiento? Cuando vemos el libro del Génesis y vemos la creación, vemos que hay una intención divina de que el hombre no sufra. Dios crea al hombre en un bello jardín, lo crea con unos dones especiales, el don de la inmortalidad, el don de la ciencia infusa, lo crea con el don de no padecer, la impasibilidad, lo crea además con una compañera, que es ayuda adecuada, crea al hombre y a la mujer entonces en un bello jardín y todo estaba destinado a darle felicidad, tenían una vocación a la felicidad y el sufrimiento no existía. Pero San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice, el pecado paga un salario y es la muerte. Entonces, pecan Adán y Eva y llega la muerte. Y con la muerte todos los sufrimientos. Digamos que la muerte es el culmen de todos los sufrimientos humanos, ¿no? Pero de ahí se desprenden todos los demás sufrimientos. Y miren, después del pecado original, ¿qué fue lo que pasó? Génesis 3:16 nos dice que Dios le dijo a la mujer, parirás a tus hijos con dolor. Significa que antes no se parían los hijos con dolor. Entró el dolor físico entonces. Le dice Dios al hombre, Génesis 3:17, que la tierra ahora en vez de producir frutos, producirá espinos y abrojos. Significa que ahora no solo dolor físico, sino que viene la fatiga a nuestra realidad, que tampoco existía antes del pecado original. Se introduce la envidia fratricida entre hermanos. Aparece entonces en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16, aparece dos hermanos, Caín matando a Abel. Es que esto tampoco aparecía, entonces aparece el odio entre las personas, aparece el sufrimiento ya no físico, ya no la fatiga, sino el sufrimiento que le podemos generar a otras personas, incluso matándoles. Por el tema del egoísmo, entonces se confunden las lenguas y ya tenemos una dificultad para comunicarnos y esto genera dolor. Eso aparece en el libro de Génesis también, capítulo 11, versículos del 1 al 9, el famoso pasaje de la Torre de Babel. Entonces miren que el sufrimiento es producto del pecado original en primer lugar. ¿Como una venganza de Dios? No, de ninguna manera. No es que Dios dijo, me desobedecieron, entonces van a sufrir. No, de ninguna manera. Es simplemente la consecuencia lógica de alejarse del único que es motivo de felicidad para nosotros. Recuerden lo que le pasó al hijo pródigo, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Recuerden que el hijo pródigo fue a sufrir, pero porque el papá lo mandó a sufrir. Fue el papá el que le quitó la herencia después de que ya la tenía. Fue el papá el que lo puso a comer comida de cerdos. No. Es el pecado el que lo puso en esa circunstancia. Entonces, el sufrimiento es consecuencia lógica del pecado original en todo el mundo. Es como si dijéramos, hombre, una persona se muere de frío por culpa de una hoguera que no le quiere calentar. No, la hoguera está ahí.
Si yo decido alejarme de la hoguera, si yo decido alejarme del fuego, entonces moriré de frío. Pero no es porque la hoguera no me quiera calentar, sino porque yo deliberadamente me he querido alejar de esa hoguera. Entonces el sufrimiento humano no es producto de que Dios quiso que el hombre sufriera, sino de que como el hombre se alejó del amor, de la felicidad, de Dios mismo, entonces producto de esto va a sufrir. Me cuentan una historia muy conmovedora de un peluquero, una persona que motila, ¿no? Que motila es una expresión extraña para algunas personas en otros países, es simplemente cortar el cabello. Aquí en Colombia le decimos motilar. Entonces estaba una vez un hombre cortándole el cabello a otra persona y la persona empezó a decir, digamos, el peluquero comenzó a decir: yo creo que Dios no existe. Entonces el hombre que se estaba motilando le dijo: ¿por qué? Porque si Dios existiera, ¿por qué tanto robo? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta gente pobre? ¿Por qué tantos niños huérfanos? ¿Por qué tanta guerra? En fin. Entonces el hombre que se estaba motilando, el hombre que se estaba cortando el cabello, le dice: vea usted, le dice el peluquero, pues yo tampoco creo que los peluqueros existan. Y el peluquero le dice: ¿pero cómo así? Sí, claro que existimos. ¿No te das cuenta que yo te estoy cortando el cabello en este momento? ¿Por qué dices eso? Entonces el hombre que estaba recibiendo el servicio le dice: porque si existen las personas que cortan el cabello, ¿por qué tantas personas con cabello largo afuera? ¿Por qué tantas personas con las greñas sueltas? ¿Por qué tantas personas con los cabellos sucios? ¿Por qué tantas personas con las barbas hechas un desastre? Y entonces el peluquero dijo: un momentico, no, que a ver, sí existimos los peluqueros, lo que pasa es que esas personas que están allá no se han acercado. Si se acercaran, yo inmediatamente les cortaría el cabello y hasta gratis lo haría. Y le dice el hombre entonces que se estaba motilando, que se estaba cortando el cabello, le dice: exactamente lo mismo pasa con Dios. Dios sí existe. Y la gente que sufre muchas veces sufre precisamente porque se ha alejado de Dios. Pero cuando se acercan a Dios, Dios les consuela, les abraza, les cura y les limpia. Pero Dios sí existe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 403. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Entonces, digámoslo de entrada, si Adán y Eva no hubieran pecado, no tendríamos este tipo de sufrimientos que hoy vivimos en el mundo. Pero bueno, decimos: ¿y si ya Cristo nos redimió? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿no se supone que Cristo vino a morir en la cruz y muriendo en la cruz todo se sanó? A ver, quiero que me entiendan lo siguiente. La muerte de Cristo en la cruz efectivamente nos redimió. Y sin embargo, el Señor, al redimirnos y al comunicarnos su gracia, no nos ha quitado todas las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. Miren lo que dice el Catecismo tan sabiamente en el numeral 405. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. O sea, lo primero que hizo el pecado original fue alejarnos de Dios. La consecuencia de alejarnos de Dios fue toda la miseria que estamos viviendo. ¿Qué es lo primero que hace la redención de Cristo? Acercarnos a Dios. Bueno, ya nos acercó a Dios, entonces ¿por qué seguimos sufriendo las consecuencias? Esas consecuencias van a acabar definitivamente, pero estamos en camino. La redención de Cristo está plenamente dada. Sin embargo, los frutos de la redención se van aplicando progresivamente en el transcurso de la historia. Miren lo que dice el Catecismo: pero las consecuencias del pecado para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Es decir, Dios, que nos redime, ha dejado que algunas consecuencias del pecado original persistan en nosotros para combatir. Y de esa manera nosotros, en el combate que estamos librando, mostramos nuestra fidelidad y mostramos nuestro amor a Dios. Esto es importante saberlo, porque entonces uno diría: bueno, si no hay pecado original ya en nosotros, ¿por qué hay consecuencias del pecado? Pues Dios nos llama al combate. Pero es que además, no solamente por el pecado original estamos sufriendo, sino por los pecados actuales, es decir, los pecados que tú y yo cometemos. Los pecados actuales generan cualquier cantidad enorme de sufrimiento. Yo creo que la inmensa mayoría de dolores que padecemos nosotros son producto del pecado. Si dejáramos de pecar, si nosotros obedeciéramos la voluntad de Dios tal como nos la prescriben los 10 mandamientos, y superando esto en el mandamiento del amor, entonces piensa tú cómo el dolor prácticamente se extinguiría.
no hubiera infidelidades que quisieran sufrir a los cónyuges, no hubiera familias rotas, no hubieran hijos huérfanos, no hubiera aborto, no hubiese asesinato, no hubiese violaciones, no hubiese mentira, no hubiese estafas, no hubiese iras, no hubiera rabias, no hubiera peleas, en fin, es que cuánto dolor nos evitaríamos, cuántas enfermedades físicas producto de nuestro pecado se acabarían. El solo hecho de dejar de pecar haría que la inmensa mayoría de dolores se extinguieran. Permanecerían algunas catástrofes naturales, digamos, la muerte por algún terremoto, por algún accidente, que es lo que llamaríamos el mal físico permanecería, ¿no? Pero el mal moral se acabaría. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de males, de dolores, de sufrimientos que tenemos nosotros son producto del mal moral, es decir, del pecado. Usted me dice, Wilson, entonces, ¿por qué Dios simplemente no evita que suframos? Evita, por ejemplo, que un asesino mate a otra persona. ¿Dios podría hacerlo? Claro que Dios podría hacerlo. Sin embargo, Él nos dio libertad. Así de sencillo. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto al misterio de la libertad del hombre, porque es importante entender que Dios nos hizo libres. Catecismo numeral 311. Dios permite el mal, respetando la libertad de su criatura. Respetando la libertad de su criatura. Esto es tremendamente importante, porque, queridos hermanos, si Dios tuviera que evitar que el asesino disparara, también tendría que evitar que el mentiroso hablara. Y también tuviera que evitar que el fornicario fuera a fornicar y que el adúltero fuera a adulterar. A ver, supongamos que Dios inmediatamente paralizara a la persona que va a cometer un asesinato. Bueno, pero ¿por qué el pecado del asesinato Dios lo tiene que evitar y después otros pecados que a mí no me parecen tan graves no? ¿Por qué entonces no detiene al que va a engañar a su esposa también, que se va a ir con otra mujer? ¿Por qué no lo detiene en ese momento y lo paraliza también? ¿Y por qué no detiene la boca del que va a decir una mentira en ese momento? ¿Ven? Quisiéramos que Dios detuviera algunos pecados que me parecen graves a mí o que me afectan a mí, pero los que yo voy a cometer, que eso sí no los toque. Entonces yo quiero que Dios limite la libertad de los otros y no limite la mía. Dios no va a limitar la libertad de nadie. Dios nos hizo libres y por eso podemos ejecutar el mal desafortunadamente. Podemos irnos contra esa libertad y volvernos esclavos del vicio, del pecado y podemos generar daño a otras personas. Pero Dios nos dijo, por este camino serán felices, por este camino no sufrirán. Y sin embargo, escogemos el camino del dolor y luego decimos, Dios, ¿por qué a mí? Pues porque te alejaste de mí, hijo, porque no hiciste lo que yo te dije. Es como que el niño al que el papá le ha dicho muchas veces, hijo, cuidado, no camines por ahí, te vas a resbalar, vas a caer, mira, el piso está mojado, el piso está húmedo, mira, el piso tiene jabón, no lo hagas, se cae el niño. Y después le dice, papá, ¿por qué? ¿Por qué me haces caer? No fue el papá el que te hizo caer. De hecho, el papá te advirtió muchísimo que no estuvieras por ahí, pero no te forzó a que no estuvieras por ahí porque te hizo absolutamente libre. Entonces debemos decir que nuestros pecados actuales tienen consecuencias que nos hacen sufrir. Consecuencias que nos hacen sufrir. Ok, sin embargo, a pesar de todo esto, debemos decir que el tema del sufrimiento todavía permanece, digamos, en el misterio y nos deja muy perplejos porque vemos gente que no peca, digamos, que gente muy buena y está sufriendo, o gente muy mala y pareciera que no sufriera tanto. Entonces debemos primero aclarar que el sufrimiento que nosotros padecemos es producto del mal, Y existen dos tipos de males, el mal físico, que es el mal que no depende de mi voluntad, y el mal moral, que es el mal que sí depende de mi voluntad. Cuando hablamos de mal físico, hablamos entonces de las catástrofes naturales, de los accidentes, hablamos de un temblor, hablamos de algunas cosas que no son producto propiamente de la voluntad del hombre, o que a veces suceden por descuido, pero el hombre no lo quiso hacer, ¿ok? No quiso el hombre accidentar, matar a una persona, se le fueron los frenos, pudo haberse previsto antes, sí, pero digamos que no hay una participación de la voluntad del hombre, no es que el hombre quiso hacer el mal, pero en cambio existe el mal moral, que es el pecado, es en el que interviene la voluntad del hombre, que es del que hablamos entonces ya, ¿no? De mis pecados actuales, que generan dolor a otras personas y terminan generándome dolor a mí mismo. El pecado, ya lo vimos, rompe mi relación con Dios, conmigo mismo, con el prójimo, con la creación. El pecado lo devasta todo. Del mal físico y del mal moral, entonces se producen sufrimientos físicos y sufrimientos morales. Uno diría, bueno, ¿y por qué Dios no simplemente hizo el mundo perfecto? Perfecto. Ya, que no hubiese, digamos, sufrimiento acá. El catecismo nos responde. Dice, pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal?
En su infinito poder, Dios podía siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía, como en vía de perfección, hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en los designios de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. O sea, llegará un momento, y lo esperamos y lo creemos así, en que todo será recapitulado en Cristo. Llegará un momento en que la creación misma recibirá los frutos de la redención plenamente y ya no habrá ni siquiera mal físico. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse, repito, podemos hacer sufrir otras personas y sufrir nosotros mismos otra vez porque somos libres y Dios no puede obligarte a ti a que no hagas sufrir a otra persona. Te lo dice, te lo enseña a través de los mandamientos, pero no te puede obligar ni me puede obligar. Y fue así como el mal moral, el pecado, entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Catecismo numerales del 3.11, del 3.10 al 3.11. Entonces, esto es muy importante. El mal físico sí existe, ¿no? Un cáncer, un accidente. Pero a lo mucho, lo que puede ocasionarnos el mal físico son sufrimientos físicos que podrían a lo máximo acabar con nuestra vida humana, pero nunca con nuestra vida eterna. El problema del mal moral, del pecado, y por eso se le llama el verdadero mal que existe, el mal moral es incomparablemente más grave que el mal físico, porque las consecuencias del mal moral pueden ser la perdición eterna de la persona. Estar alejado para siempre de Dios es lo que produce el pecado. Lo vimos en el tema del infierno, ¿no? Existe el infierno porque existe la libertad del hombre y el hombre puede escoger deliberadamente optar por el mal moral y dañar a otras personas y generar daño y generar sufrimiento. Entonces vamos a ver unas consideraciones con respecto al mal físico y al mal moral. Lo primero que debemos decir es que Dios no siempre nos librará del mal físico, no siempre nos librará del mal físico, porque vemos los santos que ni siquiera ellos fueron librados del mal físico. Vemos a Jesús, a la Santísima Virgen María, que no fueron librados del mal físico. Jesús muriendo en la cruz, la Virgen María viendo cómo moría su hijo, los santos que sufrieron enfermedades. Ahora vamos a ver por qué Dios es capaz de sacar de los males físicos bienes espirituales enormes. Sin embargo, siempre es posible decirle a Dios, Dios mío, te suplico por esta enfermedad que estoy padeciendo. Y Dios, en muchas ocasiones, atiende la súplica. Pero siempre hay que decirle al Señor, como dijo el Señor Jesús en Lucas 22:42, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, diagnostican a una persona de cáncer. A mi hijita le diagnosticaron, por ejemplo, unos quistes en la cabeza antes de nacer. Y entonces, ¿pero por qué a mí? Porque puede suceder, porque soy un ser humano y dentro de la posibilidad existe que enfermemos y que enfermen los nuestros. Y porque mi relación con Dios no es una relación transaccional donde yo le digo, yo te rezo para que no me pase nada físicamente. No, no es así. Si has entendido la fe así, entonces más o menos tienes un Dios al estilo de los paganos, al estilo de los filósofos griegos, que tenían un Dios al que le hacían ellos favores orando para que el Dios les devolviera, digamos, bendiciones humanas, riqueza, prosperidad económica, prosperidad física, material, mujeres, placer. No, nuestra fe no es así. Nuestra fe no es una relación transaccional. Yo te rezo, te paso la factura y tú me tienes que pagar, no dejándome enfermar. Nada de eso. Es que nuestra relación con Dios no es de comercio, sino de amor. Es un Padre que me ama y como me ama, encontrará la manera siempre de darme lo mejor para mí. Y a veces, en medio de esas vicisitudes de la vida, va a permitir ciertas cosas de las que va a sacar bienes mayores, ciertas enfermedades físicas de las que sacará bienes mayores. Y yo quiero anticipar esto. Dios muchas veces permite males físicos en las personas para producir bienes espirituales mucho mayores. Enfermedades que son producto de conversiones y salvaciones eternas. Dificultades económicas que son producto de bajar la soberbia, de arrojar de una vez para siempre el orgullo y volverme humilde y crecer en la virtud de humildad, ser como Jesús y salvarme eternamente, recuperar mi familia. ¿Cuántos males físicos son medio para adquirir grandes bienes espirituales? Entonces, Dios no siempre nos va a evitar los males físicos, pero siempre podemos pedirle a Dios en su voluntad que nos lo quite. Segunda consideración, librarnos del mal físico no depende de nosotros. Podemos vivir santamente y sin embargo tener males físicos. Hace parte del vivir, hace parte del hecho de estar vivo, el hecho de la posibilidad de sufrir. Tercera consideración,
Dios siempre nos dará fuerza para resistir el pecado, que es el mal moral. Eso sí, yo no puedo decir, es que pequé porque fui débil. Recuerden lo que dice 1 Corintios 10:13. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis probados por encima de vuestras fuerzas. Antes bien, con la prueba os proporcionará el medio de poderla resistir con éxito. Esto significa que el mal físico no lo podemos evitar, pero el mal moral sí, que es el más grave de todos. Podemos y tenemos la fuerza para evitarlo. Y última consideración respecto al mal físico y al mal moral: librarnos del mal moral depende de nosotros. Es una lucha que determinará nuestra vida eterna. Entonces, a ver, ¿por qué estamos hablando del mal físico y el mal moral? Porque se producen males físicos, males morales, sufrimientos físicos, sufrimientos morales, sufrimientos espirituales. Entonces podemos decir de entrada que en medio del misterio del mal, Dios va a sacar bienes mayores. Dios saca de los males bienes mayores. Y miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 311. Porque Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Miren esto. Si Dios no sacara un bien mayor del mismo mal, no permitiría el mal. Pero Romanos 8:28, y apréndete esta cita bíblica que te va a ayudar en todas las dificultades de tu vida. Apréndetela. Romanos 8:28. Muy fácil. Romanos 8:28. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Entonces Dios es capaz de sacar de un mal un bien mayor. Atento, no significa que el mal se convierta en una cosa buena. A ver, un cáncer es malo objetivamente, es una enfermedad objetivamente. Y sin embargo, de esa enfermedad Dios es capaz de sacar algo maravilloso. El cáncer propiamente no es una bendición. La bendición es lo que Dios es capaz de sacar a partir del cáncer. Que la muerte de Jesús en la cruz haya significado para nosotros la redención, no significa de ninguna manera que para nosotros la muerte de Jesús en la cruz haya sido una cosa maravillosa. De ninguna manera. La muerte de Jesús en la cruz fue una atrocidad. Fue lo peor que como hombres pudimos haber hecho. Y sin embargo, Dios sacó de allí la más grande bendición. Entiéndeme, Dios de un mal es capaz de sacar un bien mayor, incluso de un mal moral, un pecado aterrador de una persona. En ocasiones Dios es capaz de sacar de ese pecado aterrador de una persona una gracia extraordinaria de conversión, de sanación, de liberación para esas almas. Entonces, atentos, fiel es Dios que saca del mal bienes más grandes. Y recuerden esa cita bíblica, Romanos 8:28, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. ¿Ok? Entonces acá vamos a entrar ya a el sentido salvífico del dolor. Salvifici Doloris es precisamente un documento de San Juan Pablo II que habla de eso, del sentido salvífico del dolor, y creo que es muy importante que el que quiera profundizar en esto lo lea. Vamos a dejarlo en la descripción como un link para que lo puedan leer. Es un poquito filosófico, pero está muy bien, digamos, para entender el tema del sufrimiento. Entonces debemos decir lo siguiente: a partir de la muerte de Jesús en la cruz, ya el dolor, la manera de ver el sufrimiento cambia de manera radical. A partir de la muerte de Cristo, nosotros podemos darle un sentido a ese dolor. La muerte de Jesús no es una respuesta al por qué sufro yo, sino al para qué. Es decir, ya el sufrimiento tiene un sentido. Y miren lo que dice el Catecismo: la muerte de Jesús en la cruz nos muestra el amor inefable de Dios y la finalidad redentora del dolor. A partir de que Cristo muere en la cruz, nuestro dolor puede redimir. Ahora, nuestro dolor no es un dolor inútil, sino que puede redimirnos. Nos unimos a Cristo crucificado, nos unimos a los méritos de Cristo. Y en medio de mi dolor le digo al Señor: me uno a tu pasión, porque por mí mismo ese dolor no puede nada. Pero uniéndose a Cristo, ese dolor lo puede todo, puede redimirme, puede salvar a mi familia. Porque ya no es mi dolor, sino mi dolor unido al de Cristo, que tiene un valor infinito y puede redimir y salvar, mostrándonos en Cristo el modelo perfecto y acabado al que debemos imitar en todas nuestras tribulaciones. Entonces, con Cristo en la cruz aprendemos primero a ver a Jesús como modelo. ¿Cómo he de sufrir? Como Cristo sufrió. Miren la manera como sufre nuestro Señor, como un mártir, lleno de amor, sin renegar, sin gritar, sin odiar, perdonando. Pero no solo Cristo es nuestro modelo,
Digamos, en otras religiones pueden ver a su líder como un modelo. Voy a imitar ese modelo. Pero para el cristiano es distinto, porque nos enseña que el sufrimiento es un medio de purificación y elevación moral. Un medio para alcanzar y poseer la verdadera felicidad. Modelo. No es solo imitarle, sino que hay un valor redentor. En ese sentido, cuando se ofrece cualquier sufrimiento a Dios, uniéndolo a la cruz de Cristo, este sufrimiento adquiere un valor redentor. Por eso decía San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, completo en mi cuerpo lo que falta a la tribulación de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Es decir, vemos a Cristo y aprendemos a sufrir. Pero además, místicamente, por el misterio del bautismo, yo sufro, pero como ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí, sufre Cristo en mí. Y entonces cuando sufre Cristo en mí, valor redentor en ese sufrimiento. Y entonces me ayuda a una cantidad de cosas, a reparar, a salvar a mi familia, a crecer en virtud, una cantidad de bienes que se producen ahí. Cuando hay un enfermo en la cama, entonces no vemos simplemente un enfermo, vemos a un Cristo sufriente, porque une ese dolor a Cristo, pero es importante unir el dolor a Cristo. Eso no es automático. Cuando estás sufriendo, cuando estás padeciendo algo, debes estar en gracia de Dios. Unes ese dolor a Cristo y escúchame, eso es oración de la más alta y elevada que existe. Es oración de la más perfecta y bella que puede existir. Es el sufrimiento ofrecido, es una plegaria que se eleva a Dios, es una ofrenda que se eleva a Dios en ese momento y Dios la recibe como si fuera el sufrimiento de su propio Hijo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Miren qué cosa tan importante hemos aprendido. Ya para ir concluyendo, para que hagamos una oración bien linda, vamos a hablar rápidamente de algunos bienes que pueden salir del sufrimiento. Dios permite unos males para sacar bienes mayores. ¿Cuáles son esos bienes mayores? Vamos a listarlos rápidamente. Primero, nos ayuda a reparar. Ya vimos, unidos a Cristo podemos reparar incluso por nuestros pecados y nos ahorramos purgatorio. Segundo, nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Cuántas personas, si no fuera por un dolor, no se convertirían y no se acercarían a Dios? ¿Cuántas personas es gracias a un sufrimiento que encuentran la bendición de la salvación? Tercero, nos desprende de las cosas de la tierra. Tan apegados que somos a las cosas, tan materialistas que somos, llega un dolor a recordarnos que nuestra patria es eterna, que nuestro destino es el cielo. Cuarto, nos enseña la humildad. ¿Cuántos hemos sido doblegados por un sufrimiento? Creíamos ser dueños del mundo, creíamos que pisábamos la tierra altaneramente porque la poseíamos toda. Viene un dolor y nos dice, eres mortal, eres frágil, eres débil, eres padecible o pasible, eres una persona más débil de lo que te imaginas. Entonces nos enseña la humildad. Quinto, nos enseña la misericordia. Cuando uno sufre, entonces muchas veces entiende el dolor de los otros. Solo compadece quien padece. Desafortunadamente en muchas ocasiones es así. Solo quien ha padecido ha aprendido a compadecer. El dolor me ayuda a unirme y a solidarizarme con el dolor de los otros. Sexto, nos enseña a ejercer misericordia entonces. Nos enseña a ejercer misericordia a esto. El sexto es, nos enseña la misericordia de Dios. Esto es que también vemos a Dios que se apiada de nosotros en ese momento. Levantamos nuestros ojos al cielo y en medio del sufrimiento le decimos, Señor, ayúdame. Y dice el Salmo 51, 19, dice, un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Entonces uno eleva su oración a Dios y uno experimenta la misericordia de Dios. También fortalece nuestra voluntad. Una voluntad débil y endeble muchas veces sale fortalecida a base de dolores y sufrimientos. ¿Cuántas personas hemos visto que son fuertes hoy por dolores que han sufrido? Y en cambio, ¿cuántos son debiluchos? ¿Cuántos son fragilísimos que cualquier dolor les quiebra? El sufrimiento vivido en Cristo fortalece la voluntad. También purifica y prueba el amor verdadero. Porque es muy fácil amar a Dios cuando todo marcha bien, pero cuando viene el dolor, muchas veces ahí rehuimos de Cristo. Entonces, cuando aparece el dolor, aparece la purificación del amor, ¿no? Allí aprendemos a purificar nuestro amor. Finalmente, nos asemejan a Jesús y a María. Cristo, nuestro amor, sufrió. María, nuestra Madre Santísima, sufrió. Cuando nos estamos, padeciendo un dolor, cuando nosotros sufrimos, nos identificamos con ellos. Nos unimos a ellos y les decimos, Señor, me uno a ti, me uno a tu cruz. Madre Santísima, sufro como tú, sufro como tú. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces toda la vida vamos a sufrir. El sufrimiento nunca se acabará. Catecismo numeral
3:14. ¿Se han dado cuenta tantas veces que cito el catecismo? ¿Sabías que el catecismo era un tesoro que tenía tantas respuestas a las preguntas nuestras? ¿Sabías que el catecismo es una guía tan maravillosa que nos enseña a comprender la palabra de Dios? Por eso lo debes tener en tu casa. Lo debes tener en tu casa, es una maravilla. Catecismo numeral 3:14 dice: creemos finalmente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son frecuentemente desconocidos. Es decir, sabemos que Dios todo lo tiene bajo control, pero no sabemos exactamente cómo Dios misteriosamente está conduciendo los caminos de la historia para nuestra salvación. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos será plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat, de ese gran sábado, de ese sábado de descanso definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. En vista del cual creó el cielo y la tierra. Llegará un momento entonces donde el sufrimiento desaparecerá. Llegará un momento entonces donde el sufrimiento dejará de existir, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más lágrimas, donde ya no morirá la gente, donde ya no habrá injusticias. Ese momento lo esperamos. Dios no hubiese permitido el mal si de él no hubiese sido capaz, ¿no? O no hubiese sido posible sacar bienes. Es una afirmación clave, central. Incluso yo creo que de aquí cabe desprender, es decir, si Dios no hubiese permitido el mal, si de él no hubiesen podido derivarse, si él con su poder no hubiese podido sacar el bien del mal, me atrevo a decir que son más los bienes que Dios ha obtenido sacar de ese mal que los males que se han derivado de él, ¿no? Porque Dios es todopoderoso, infinitamente bondadoso, y su poder lo manifestó, sí, en la creación del mundo. Crear el mundo de la nada, crear a partir de la nada, solamente lo puede hacer Dios, supone una infinita omnipotencia, pero todavía es mayor la omnipotencia que se requiere para sacar bien del mal que para crear el mundo de la nada. Por eso esa obra de la redención, en la que Dios saca bienes de los males, es el momento culminante de la revelación de Dios infinitamente poderoso e infinitamente misericordioso. Hay un texto conmovedor, ¿no?, para entender esto de cómo Dios saca bienes de los males. Hay muchos textos en la Sagrada Escritura, pero el Catecismo de la Iglesia Católica, no aquí en el compendio que siempre resume las cosas, pero el Catecismo, el Catecismo Mayor, en el punto 312, refiere el texto del Génesis de ese episodio de José vendido por sus hermanos como esclavo. Y después de que José había sido vendido, ¿no?, por sus hermanos como esclavo, y que había sido llevado a Egipto, y en Egipto pues resulta que por esa providencia de Dios pasó a ser ministro, y entonces cuando sus hermanos, allí hubo una gran hambruna y tuvieron que bajar a Egipto, resulta que fue el hermano que ellos habían vendido como esclavo el que ahora era ministro y les salvó de perecer, ¿no? ¡Qué providencia!, ¿no? Bueno, pues fijaros qué lectura hace la Sagrada Escritura de este episodio. Está en el capítulo 45 del Génesis, ¿no? Le dice José, el que había sido vendido por sus hermanos y que ahora era ministro en Egipto, les dice a sus hermanos: ¿no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Hicisteis un mal, vendiéndome a mí por envidia, a unos como esclavo, ¿no? Y ahora resulta que de aquel mal se deriva que este hermano vuestro, Dios ha querido que sea vuestro Salvador. Dios ha sido el que lo ha hecho. En el fondo es un género literario, obviamente, ¿no?, el que se enfatiza, se atribuye directamente a Dios las acciones sin mencionar las causas segundas, porque obviamente existen las causas segundas. El que le ha vendido a él como esclavo han sido sus hermanos, por envidia. Pero en la lectura que hace José se olvida de las causas segundas. Fue Dios el que
el que hizo el que lo permitió, fue Dios. ¿Por qué? Porque está subrayando que hay una primacía y un señorío absoluto de Dios sobre la historia. Por encima de los males y de los pecados, Dios sobrevuela con un designio de salvación que nosotros ahora no entendemos, y todo Dios lo reconduce, todo lo vuelve, ¿no?, a reformular para que resulte para bien para el hombre. Hay algunos textos de la historia de la espiritualidad que son muy, muy, muy elocuentes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el de Santa Catalina de Siena, también referido por el Catecismo Mayor, ¿no? En el punto 313, dice: Santa Catalina de Siena dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que sucede: todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea para este fin. Acordaros del texto de San Pablo, ¿no? Todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en Dios. La última palabra la tiene Dios. Dios reconduce. A mí me gusta utilizar una imagen que, digamos, bueno, pues hoy en día, en este mundo de las nuevas tecnologías que tenemos, todos sabemos lo que es un GPS, ¿no? Y que cuando caminamos por las ciudades y en ellas nos perdemos, y no, porque no hemos seguido las directrices correctamente del GPS y entonces nos hemos salido fuera, el GPS dice recalculando y nos vuelve a introducir en él. Y si volvemos a perdernos y salimos de la ruta adecuada, de repente sale una vocecita que dice recalculando. Y ese recalculando puede ser una metáfora, puede ser una imagen que nos ayude a entender cómo, en el fondo, a Dios no se le escapa el hilo de la historia, es capaz de reconducirlo y de reconducir al bien los males del hombre. Otro texto de Santo Tomás Moro, pronunciado muy poco antes de su martirio, en una carta que le escribe a su hija, ¿no? Él va a ser decapitado. ¿Y qué dice un hombre que va a ser decapitado, ¿no?, por haber sido fiel a su conciencia, a su hija, en los días anteriores del martirio? Le dice: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. ¡Qué acto de confianza! Y claro, ¿cuántos bienes se han derivado del martirio de Santo Tomás Moro? ¿Cuántas personas en Inglaterra, ¿no?, pues han vuelto al seno de la Iglesia Católica viendo a ese hombre justo, a ese hombre de bien? Y por si fuese poco, además de ese texto de Santa Catalina de Siena o ese texto de Santo Tomás Moro, ¿no?, pues se nos ofrece un último testimonio, el de Juliana de Norwich, que es una mística del siglo XIII. Y Juliana de Norwich dice: yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. A ver, haz tú este acto de confianza. Todo será para bien. Por lo tanto, hacemos nuestra afirmación. ¿Por qué Dios permite el mal? Porque Dios permitió la cruz de Jesucristo, que ha sido el mayor de los males que ha existido en todo el tiempo. Porque de esa cruz de Cristo vino la salvación del mundo. Tu salvación, mi salvación, nuestra salvación.